Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Ulrike Guerau, una destacada experta en asuntos europeos. Si no me equivoco, también fuiste directora de política exterior del German Marshall Fund y directora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Así que sí, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Estabas señalando mi perspectiva de un tapiz anterior, hace años. Bueno, la vida anterior formaba parte del tema del día. Quería hablar de algunas de las crisis que tenemos ahora en la democracia en Europa, pero supongo que un buen preludio para esto sería hablar de lo que te ocurrió realmente, porque has sido, como he dicho, uno de los principales académicos sobre la integración europea y sobre Europa en general. Y supongo que en esta época de denuncias y cultura de la cancelación y de un espectro más reducido de opiniones aceptables, de conformidad ideológica, probablemente hay muchas formas de describirlo, pero me preguntaba si podrías empezar explicando qué fue lo que ocurrió realmente con tu carrera. Sí, gracias por invitarme al programa. Para resumir, llevo aproximadamente 30 años desde el Tratado de Maastricht en el 92, trabajando en la integración europea, dando clases por toda Europa, en París, Berlín, Viena, sobre la integración europea, la historia de la integración europea, las relaciones franco-alemanas, la creación del euro, todas estas cuestiones. Estamos hablando ahora de los años 90, cuando todavía teníamos el sueño de una Unión Europea que funcionara. Ocupé muchos cargos y tuve una especie de carrera dual. Una siempre fue académica, siempre intenté mantenerme en contacto con puestos académicos, pero también ocupé cargos en los llamados think tanks y ONG, como el German Marshall Fund que mencionaste, o el European Council on Foreign Relations, donde hacíamos trabajo de política aplicada, básicamente estudios que ayudaban a analizar las tendencias políticas actuales. Eso fue durante un largo periodo de mi vida, unos 25 años, desde los 90 hasta básicamente 2013. Y durante esos años me volví, por así decirlo, cada vez más crítico. Sabes, quiero decir, mirando a Irak, mirando el fracaso de la Constitución Europea, mirando el no francés, el no holandés, lo que está ocurriendo en términos sociales respecto a la democracia europea, el auge del populismo, y se podía ver el resentimiento emergente contra la UMERE. También se podía ver que había, como decirlo, interferencias estadounidenses en lo que fue primero la conformación de una moneda europea, pero luego una política exterior europea. Porque el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ya sabes, en 2004, hace 20 años, fue diseñado para promover una política exterior europea independiente y soberana. Estamos hablando de Javier Solana, estamos hablando de la Estrategia de Seguridad Europea. Hablamos de una época en la que, por ejemplo, Mark Leonard escribió su libro ¿Por qué Europa liderará el siglo XXI? Porque los estadounidenses estaban en Irak. Porque Europa entonces siente una gobernanza globalista. Todo esto, 20 años después, lo miras atrás y sientes que no, que está totalmente pervertido. Pero cuando estabas en el proceso, en el momento histórico, podías percibir que las cosas se estaban desarrollando en la dirección equivocada. Aún así, hasta, digamos, la crisis bancaria, tenía la sensación de que estábamos en una era diferente, porque podíamos debatir las cosas. Hasta el Tratado de Lisboa, siempre había momentos en los que sentías que, vale, Europa iba a enderezar el rumbo, que lo íbamos a conseguir. Pero luego llegó la crisis bancaria y el Tratado de Lisboa, y sentí que la crisis bancaria fue el principio de la caída. Y después vino la austeridad y la crisis de los refugiados, y podías ver que todo el sistema iba a implosionar cada vez más y a generar cada vez más resentimiento populista. Y fue entonces cuando me despidieron por primera vez en 2013 del Consejo Europeo, porque había publicado un par de artículos muy críticos, diciendo que las estructuras de gobernanza europeas son, ya sabes, disfuncionales.
Así que básicamente me despidieron en 2013. Después de eso estuve más o menos fuera de la comunidad académica de think tanks, pero volví a entrar en la comunidad académica en 2016 en Austria. Tuve 5 años de cátedra, luego llegué a la Universidad de Bonn en 2021 y después escribí 2 libros críticos en 2022, uno sobre las medidas del coronavirus, los confinamientos y todo eso, tomando una postura sobre la democracia y los cambios en los fundamentos del derecho. Luego escribí un libro en octubre de 2022 sobre el conflicto ucraniano y su prehistoria, el Maidán, todo eso. Ese fue el comienzo de una larga historia de litigios con la Universidad de Bonn, que acabó despidiéndome oficialmente por plagio. Pero estamos hablando de errores menores en un libro antiguo, así que creo que solo fue un pretexto. Ahora está en la segunda instancia de procedimientos legales y decisiones judiciales. Parece haber un hilo conductor ahí. Es decir, perder tu primer trabajo en la UME en 2013 por ser crítico y luego, por supuesto, volver a ser crítico respecto a las vacunas. Por supuesto, algunas críticas deberían considerarse legítimas. Normalmente, estas vacunas se implementan tras muchos años de ensayos, y en este caso tuvo que hacerse muy rápido. Y ocurre lo mismo con la guerra de Ucrania. Seguramente deberían permitirse más de una perspectiva. Pero, ¿por qué crees que sucedió esto? ¿Por qué en este momento crees que la crisis financiera global de 2008-2009 fue tan determinante para esto? Bueno, creo que fue, ya sabes, siempre, hoy sabes más que en el pasado. Sí. Así que, man ist immer klüger, como se dice en Alemania, siempre se gana más sabiduría cuando miras hacia atrás, así que entiendes mejor los periodos anteriores. Pero ya escuchamos a Warren Buffett, sabes, decir que esto es una guerra del capital contra el trabajo, ese tipo de cosas. Eso fue realmente Si recuerdas la discusión de 2008-2009, también Wall Street, Occupy, y tuvimos esta política de austeridad y la izquierda europea argumentando fuertemente en contra de la austeridad. Hemos visto una enorme tecnocracia europea tomando el control durante la crisis bancaria, ya sabes, todo esto, aplastando los sindicatos griegos, los fondos de pensiones portugueses y así sucesivamente. Y ese fue el momento en el que tuve un argumento muy diferente, probablemente alineándome con, por ejemplo, Adam Tooze, que escribió un gran libro sobre la crisis, probablemente coincidiendo con el análisis de Yanis Varoufakis, que fue muy contundente. Y partes de la izquierda todavía estaban, creo que de alguna manera el momento de 2011, 12, 13 fue el último grito de la, llamémosla vieja izquierda en Europa. Tuvimos las manifestaciones contra el BCE, los 10 años del BCE en 2012, y hubo un fuerte impulso. Quizás recuerdes el libro de Stefan Hessel, que era un diplomático francés, muy mayor, más de 80 años, y escribió un libro Indignaos, un grito para la generación joven. Sí, básicamente estamos destrozando los sistemas sociales europeos. Había grandes tensiones dentro de la Unión Europea entre los países del sur, los países latinos y Alemania en aquel entonces. Y en mi análisis, y no solo en el mío, eso dio lugar, ya sabes, al populismo europeo, una especie de tensión norte contra sur. Y luego, un par de años después, llegó la crisis de los refugiados y entonces surgió una especie de tensión este-oeste. Así que tensiones cruzadas en el sistema de la Unión Europea. Y quiero decir, esa es la década política que hemos estado observando. Y como dices, creo que deberían permitirse las voces críticas, y siento que hasta cierto punto se permitieron. Es decir, en mi recuerdo, por ejemplo, en los años de la crisis bancaria o incluso algunos años después, se podía expresar, por ejemplo, una crítica de izquierdas contra las políticas de austeridad o algo así. Pero luego llegó la crisis de los refugiados. Ya era más difícil argumentar en contra. Sabes, existía esta cultura de bienvenida, y era muy fácil que te acusaran de racista cuando planteabas objeciones sobre el volumen de la migración.
Y yo no estaba en ese debate, por cierto, me salté todo el tema de la migración. Pero luego llegó el coronavirus y ni siquiera debatía sobre las vacunas, simplemente argumentaba que existe un canon básico de entidades legales y estábamos cambiando esas entidades legales. ¿Sabes? Vertical maniatuenes in Venice en consenso de tuene sí where ni es Venice de el länder kun es que ese territorio que también which is an organ which is not in the constitution, so we had very special regulations for that. Así que tuvimos regulaciones muy especiales para esa crisis. Y yo simplemente argumenté o planteé la pregunta de si realmente es tan inteligente cambiar leyes y tradiciones fundamentales por un virus. Sí, porque podríamos debatir sobre las cifras. ¿Realmente es tan dañino y así sucesivamente? Pero lo experimenté yo mismo. Porque ya sabes, estoy en Alemania, soy un poco conocido, incluso antes, quiero decir, durante 20 años trabajé para Jacques Delors. Ya sabes, tengo la Orden del Mérito, así que tengo cierto prestigio también en la televisión y emisoras de radio alemanas. Sí, así que me invitaban con frecuencia a varios debates sobre relaciones europeas, relaciones franco-alemanas. Y cuando llegó el coronavirus, pude percibir, porque estaba familiarizado con los medios alemanes, que algo había cambiado. El margen de opinión se estaba reduciendo cada vez más y había cosas que se podían decir y cosas que no se podían decir. Y si cruzabas cierta línea argumental, simplemente te tachaban de extremista de derechas o de, ¿cómo es la palabra en inglés? Negacionista del coronavirus. Alguien que niega el coronavirus. Nadie negaba el coronavirus. Simplemente estábamos planteando preguntas. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? Así que hubo auténticas acusaciones y denuncias. Y fue, ya sabes, extraño. Quiero decir, es algo muy reciente. El grosor, el corredor que se estrecha en ese sentido. Y luego llegó la guerra en Ucrania. Fue lo mismo. Así que y hoy incluso tenemos investigaciones al respecto. Quiero decir, hoy tenemos los Twitter Files, tenemos los paneles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya sabes, en la televisión. Y Schellenberger, ya sabes, quiero decir, hay audiencias en el Congreso de Estados Unidos que básicamente argumentan que hubo un estrechamiento y moderación en Twitter que luego se convirtió en X. Así que podemos argumentar que nuestra percepción de que había un espacio público de opinión que se estaba reduciendo no era solo una sensación extraña, sino que se puede demostrar con datos empíricos. Por ejemplo, si haces un análisis del discurso, ¿verdad? Y si miras los titulares de los periódicos alemanes, ¿verdad? Y verías, durante meses de la pandemia, el mismo titular en 20 o 60 periódicos alemanes, desde el nivel nacional hasta el regional. Eso no parece ser un panorama mediático muy pluralista, ¿no? Así que lo que quiero decir es que nuestra sensación, de algunos, me refiero a aquellos que levantaban el dedo advirtiendo que algo estaba ocurriendo en el panorama mediático, hoy en día, y ocurre lo mismo con Ucrania. Sí, aquí también tenemos algo extraño en este país. Es decir, tenemos muchos partidos políticos, muchos medios de comunicación, pero todos, más o menos, dicen exactamente lo mismo. Es muy extraño. Y como has dicho, cuando hay disidencia real, rara vez se responde con argumentos. Y algo que descubrí yo mismo, me equivoqué al entrar en ello. Pensé que presentaría mi punto de vista y luego podríamos ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, por qué no estamos de acuerdo. Pero no fue así en absoluto. De nuevo, con la guerra de Ucrania, presenté el argumento de que expandir la OTAN resultaría en la intervención de los rusos y, en efecto, en la destrucción de Ucrania. Eso es básicamente lo que defendí durante 20 años. Y de alguna manera esto se interpretó como si fuera un apologista o estuviera legitimándolo. Así que me pareció fascinante, porque también noté aquí, y no solo yo, sino en general en el debate, que son aquellos que dicen que apoyan a Ucrania, lo cual me parece un concepto realmente notable. Porque mi argumento también partía de, ya sabes, ¿cuál sería la política ideal para salvar a Ucrania?
En mi argumento, lo que estamos haciendo ahora garantizaba, bueno, lo que está ocurriendo ahora es la destrucción del país. Así que pensé que mi argumento era uno a favor de Ucrania. Pero, de nuevo, no se trataba de mis argumentos contra los suyos. Ellos apoyan a Ucrania, y yo soy un apologista de Putin. Soy prorruso. Repito los argumentos del Kremlin. Muy controvertido. Todas esas palabras que en realidad no significan nada. También intenté preguntar a la gente, ¿qué significa exactamente ser prorruso? ¿Cuál es el delito? Pero, otra vez, realmente no hay nada ahí. Parece que el objetivo no es rebatir argumentos, sino destruir tu reputación. Bueno, en primer lugar, comparto los mismos sentimientos y observaciones que tú. Abogar por la paz es básicamente ser progresista. Abogar por mirar ambos lados de la ecuación, lo que estaba ocurriendo, ya sabes, decir, básicamente abogar por observar de manera neutral. Porque cuando se habla de guerra, siempre hay emociones. La guerra siempre es horrible. Nadie lo niega, Gaza tanto como Ucrania. Pero luego, si adoptas una mirada analítica, observas intereses, actores, motivos, y entonces simplemente analizas la responsabilidad central de Occidente, que se podría argumentar, y que la mayoría de estadounidenses que conozco, como Fiona Hill o Angela Stent o quien sea, también hacen. Quiero decir, estadounidenses prominentes, Jeffrey Sachs, otros analistas estadounidenses destacados, incluso Kissinger, incluso Kennan antes de morir. Así que básicamente existe un análisis, incluso entre los expertos estadounidenses en Rusia desde finales de los años 90, de que existe el campo de Brzezinski, que se trata de adentrarse en la esfera rusa. Pero luego hay otro tipo de espacio de discusión, y hay estadounidenses inteligentes que llevan mucho tiempo defendiendo esto, que la entrada de Ucrania en la OTAN, la cumbre de Bucarest de 2008, es cruzar una línea roja. Y han estado alertando al establishment estadounidense. Y entonces, estas personas, quiero decir, estamos hablando de estadounidenses que escriben para Brookings, que escriben para Foreign Affairs, ¿verdad? Y todo esto ha sido ignorado. Luego tienes un gran debate en Alemania porque todo comenzó con el Acuerdo 2+4 y la caída del muro de Berlín en el 89. Así que hay un gran debate sobre lo que se le prometió a Gorbachev, ya sabes, y luego hay algunos archivos en Londres que muestran que hubo conversaciones secretas en las que la OTAN nunca, jamás se expandiría más allá de una Alemania unificada. Pero entonces la pregunta es, ¿eso se puso por escrito? ¿Se firmó? ¿Fueron solo acuerdos orales? Y entonces el argumento es que solo fueron acuerdos orales. Pero luego te preguntas, mira, quiero decir, desde prácticamente la antigüedad, un acuerdo oral, un acuerdo sellado con un apretón de manos, es el acuerdo más honorable, ¿no? Así que si se hubiera acordado entre Genscher y Gorbachev o Kohl y Gorbachev, sigue siendo un acuerdo. Hay indicios en los archivos de Londres de que eso se hizo y aún así estamos infringiendo ese acuerdo, sí. Y, sabes, yo me sitúo en la tradición de Egon Bahr, Willy Brandt, la Ostpolitik, la Politik der Entspannung, ya sabes, seguridad con Rusia, no contra Rusia. Y siento que en mi país, toda esta tradición de larga data, que era una tradición socialdemócrata, ha sido borrada y ahora estamos inmersos en esta narrativa de seguridad frente a Rusia, sanciones tajantes, protección de fronteras, lo que sea. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué no podemos conectar en esencia? Y ese era mi argumento, ¿por qué los europeos no podemos conectar con lo que queríamos en 1990, cuando después de la caída del muro hicimos la Carta de París y fundamos la OSCE como una arquitectura de seguridad europea con Rusia? Esa era la idea, ¿sabes? Así que es muy extraño ver cómo la narrativa en 30 años, y de eso trata mi libro, este libro sobre el final del juego Endspiel Europa, ha cambiado. Es con Hauke Ritz, por cierto, el autor muy inteligente, Hauke Ritz.
Y el tercer capítulo básicamente contiene todas las fuentes sobre lo que ocurrió en el Maidán, luego la guerra civil dentro de Ucrania, y después lo que sucedió en los 8 años previos al 24 de febrero de 2022, ¿verdad? Y básicamente detallamos que esto fue una operación más o menos planificada, y tienes fuentes de la Rand Corporation, del Pentágono, y todo eso, sí. Así que, si miras las fuentes, no puedes negar que había algo en preparación, ¿verdad? Y entonces, obviamente, los rusos cruzaron la frontera y eso ahora es agresión rusa, bla, bla, bla. Estoy de acuerdo, sí. Pero el mero hecho de que Alemania haya ido perdiendo la capacidad de tener una visión holística de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los años, y que siempre empecemos en los medios alemanes con Der russische Völkerrechtswidrige Angriffskrieg del 24 de febrero de 2022, como si la guerra hubiera caído del cielo, eso es bastante, quiero decir, intelectualmente muy estúpido, ¿no? Y cuando quieres argumentar en contra, eres un lumpen pacifista, es decir, un prorruso, una marioneta rusa, lo que sea, manejada por hilos. Quiero decir, básicamente eso es también de lo que se me acusa. Y es intelectualmente muy pobre. Y me pregunto cómo ha podido ocurrir esto, porque seguimos siendo Europa, tenemos buenas facultades, estamos acostumbrados al intercambio de argumentos, ya sabes. Así que está ocurriendo algo realmente profundo. So there's something really profound happening, and part of it is probably that there's no more really. Y parte de esto probablemente se deba a que ya no existe más, ¿cómo lo llamarías? Digamos, hace 30 años, recuerdo, o hace 20 años teníamos investigaciones muy especializadas sobre Rusia. Teníamos especialistas en Rusia y en Europa del Este. Había personas que conocían Polonia y la Duma y ya sabes, el Kremlin, kremlinología. Por ejemplo, yo estudié en París en el 86, DEA, Diploma d'Etudes Approfondies, Estudios Soviéticos y de Europa del Este. Ese es mi diploma del 86. Y lo que hacíamos era kremlinología, Khrushchev y ya sabes, Andropov, Brezhnev, lo que sea. Y todo esto, no sé, ha sido barrido por la propaganda de que Rusia es malvada y Putin es Hitler, y por los estereotipos, un contexto que me parece pobre para la academia europea. Sí, pero también te enfrentas a esto, a lo que se puede llamar una cultura de la denuncia, porque así es como funciona. Cuando uno cruza la línea de lo que se le permite decir, vemos que los colegas y otros tienen que denunciarte. Veo que algo similar le ha ocurrido ahora a Jeffrey Sachs. Obviamente parece que el principal enfoque al que suelen recurrir, como sugeriste en tu caso, es el plagio, que la honestidad académica es algo clave. Esto es algo que he visto también con otros. De hecho, a mí también me ha pasado, porque fuera lo que fuera que argumentara, nunca había un debate. Siempre era, bueno, eso es lo que diría Putin, ya sabes, propaganda. Y si recibes suficientes de esos ataques, propaganda, entonces empieza a dañar tu reputación. Y de repente cualquiera puede decir, oh, es conocido por la propaganda, y no hay forma de evitarlo. Y de repente noté que, ya sabes, colegas u otras personas empezaban a cuestionar la honestidad académica. E incluso tenemos verificadores de hechos, lo cual es simplemente fantástico, por decirlo de alguna manera realmente tonto, porque en realidad no están verificando hechos. Puedes demostrar fácilmente que lo que escriben es falso, así que tienen hechos falsos, y a menudo es más bien una comprobación de narrativas. Así que estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con el análisis. Y solo para aquellos que escuchan esta charla, ahora hay un libro y... El libro se llama Disrupting the University. Es un estudio sociológico y empírico sobre destituciones, es decir, despidos, en universidades alemanas, austriacas y suizas. Hay 60 estudios de caso, incluido yo mismo, en los que básicamente se encuentran académicos no conformistas que no han mostrado conformidad ideológica, ya sabes, que no seguían la línea establecida. Y luego han sido despedidos. Las razones nunca fueron que defendieran tal o cual argumento. Las razones eran o bien que cometieron un error aquí, o que encontraron cualquier cosa, o el asunto Me Too, o cualquier otra cosa. Siempre se les ha atribuido algo para culparles, nunca el argumento en sí.
¿entiendes? Porque esto no está permitido en Alemania. Sabes, en la superficie, obviamente no está permitido. Tenemos libertad de ciencia, tenemos libertad de opinión, el artículo 5 de la Ley Fundamental Alemana, así que no puedes despedir a alguien por ser inconformista, ¿verdad? Pero siempre se puede encontrar un error. Quiero decir, ¿quién no tiene un error? Pero solo para decir, también tengo mi propio caso ahora, que es muy interesante porque hay un periodista italiano llamado Thomas Fassi. Y Thomas escribió un artículo sobre mi caso titulado Enemiga del Estado número 1, la persecución política de la señora Guerrero. Y este artículo, curiosamente, ya ha sido traducido a 7 idiomas: noruego, español, inglés y otros. Turco, quiero decir, algunos idiomas. Y ahora me ha contactado el Consejo de Europa, ya sabes, donde está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no el Consejo de la UE, sino el que tiene 47 países miembros, el Consejo de Europa. Así que ahora están elaborando un informe sobre la reducción de los espacios públicos y la libertad de opinión en Alemania. Y al parecer lo que quieren hacer es incluir 2 estudios de caso. Uno soy yo, mi caso, y el otro es Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU para Gaza, ¿verdad? Así que los 2 casos. Así que esto demuestra de alguna manera que existe cierta, digamos, conciencia internacional de que las cosas no van bien o son disfuncionales en Alemania. Y supongo que a la República Federal no le hará gracia ver que tienen un informe de comisión a nivel europeo, porque normalmente decimos que la prensa que no funciona está en Turquía, Hungría, Irán, lugares así. Nunca piensas que podría ocurrir en democracias como la nuestra. Así que creo que es un desarrollo muy interesante que el espacio cada vez más reducido para la libertad de expresión esté recibiendo ahora atención a nivel del Consejo de Europa, pero te envié el enlace porque el libro en sí es interesante, Disrupting the University. Son 60 casos y el libro es del año pasado. Mientras tanto, los editores me dijeron que tienen 15 casos más, así que hay un problema en Alemania, sí. Y no lo sabría, creo, por lo que sé, que los sistemas académicos universitarios de Francia, Italia, España y los Países Bajos resisten mejor. No sabría decir, ya sabes, sobre despidos. Pero, por ejemplo, el Consejo de Europa ahora quiere poner en marcha una especie de sitio web abierto para registrar casos, lo cual me parece una buena idea porque, quiero decir, no sé hasta qué punto es un fenómeno específicamente alemán o hasta qué punto está empezando a convertirse en un fenómeno europeo, pero eso en sí mismo es algo muy molesto, porque nuestra autoestima es que somos el sistema libre, liberal, europeo, el mejor del mundo. Sí, bueno, es esta búsqueda de cosas. De hecho, hace 2 semanas, un periodista aquí solicitó y obtuvo la aprobación de la universidad donde trabajo para acceder a todos mis documentos, desde la solicitud de ingreso hasta la solicitud de promoción, todos mis documentos. Así que pueden revisar cada hoja que he escrito y todos los documentos internos para ver si encuentran algo que puedan usar en mi contra. Es una expedición para escarbar. El objetivo es ese, no es nada específico, simplemente no les gusta lo que dices. Así que ahora se ha puesto en marcha el proceso para acabar contigo, para cancelarte. Van a por ti. Y ahora sí, el proceso ha comenzado. Encontrarán cualquier información y buscarán idealmente deshonestidad académica, porque así es como te pueden despedir de una universidad. Así que sí. Y encontrarán algo. Quiero decir, esto es como en la Biblia, el que esté libre de errores, que tire la primera piedra. Es decir, han encontrado 10 errores. Tengo una lista de publicaciones de 20 páginas. Así que si sumas todos estos artículos y mis 16 libros, tienes algo así como 10,000 páginas. Y entonces encuentran 10 errores. Y a eso lo llaman plagio. Es totalmente absurdo. Pero si van a por ti, y eso es lo que he experimentado, en el momento en que estás en el punto de mira, todo se examina minuciosamente.
Cada frase en un video, digo una frase que tiene un pequeño matiz, porque hablas durante una hora sin leer tus cosas, así que hablas con libertad. ¿Quién no comete una especie de quizás hay una frase que no es lo suficientemente clara, ¿no? Irían detrás del video, tomarían precisamente esa pequeña frase, la pondrían en X y dirían, mira, esta señora Guerrero otra vez tiene alguna frase extraña de propaganda rusa, ¿verdad? La sacan de contexto, lo que sea, van a por tu punto débil. Y creo que hay una estrategia de intimidación, porque si ves que eso crece, quiero decir, yo he sido de alguna manera perseguida, si quieres, durante 2 años ya. Así que en el momento en que sientes, oh, está bajando, hay un poco de paz. Algo aparece de repente y vuelves a estar en esto, ya sabes. Y luego hay un mecanismo de propaganda que es mientras digan durante 2 años, señora Guerrero, plagio, ya sabes, es como que no te lo quitas de encima. Incluso si puedes demostrar que no es cierto, es como la propaganda. Si repites algo 3 veces, 10 veces, 100 veces, eso es lo que la gente recuerda. Pero lo que me gustaría, quiero decir, lo siento por ti, porque ahora estás bajo el mismo mecanismo de escrutinio. Me gustaría mencionar otro nombre en Alemania, porque tengo un colega en la Universidad de Halle, un hombre muy inteligente llamado Johannes Warwick. Y es un experto en la OTAN, escribe artículos. Le conozco personalmente desde hace 30 años. Muy inteligente. Y creo que está, supongo, en la misma posición que tú respecto a Ucrania. Quiero decir, retomando esto, ya sabes, la prehistoria, la instrumentalización de Ucrania, porque en cierto modo tienes razón. Queremos defender a Ucrania del abuso, ya sabes, de ser instrumentalizada para los objetivos geoestratégicos estadounidenses y así sucesivamente. Y él también está siendo atacado. Todavía no ha sido, digamos, despedido, pero está en el mismo proceso. Examinan todo lo que ha dicho, por ejemplo, hace 10 años, y lo utilizan en su contra. Hay una cultura incluso en el ámbito académico, quiero recordarlo, en la academia tienes un libro y luego lo discutes entre amigos académicos. Normalmente, lo que ocurre es que los amigos dicen, mira, me gusta tu libro, pero aquí hay un problema que tienes que rehacer. Ese argumento no es sólido. Mira esto, creo que tus cifras están mal. Esto es lo que en Alemania se llamaría una crítica amable. Ayudas al autor a mejorar su texto. Eso es lo que hacen los académicos. Analizas todo el conjunto, lo que la persona está presentando. Luego ves 2 o 3 debilidades en el artículo. Y así es como funcionan las redes por pares. Y entonces dices, mira, deberías reconsiderar ese argumento. Falta una fuente. Y quizás tus datos van más allá de tus propios datos otra vez. Pero hoy no se trata de este tipo de te ayudo a mejorar tu texto. Hoy es analizo tu texto para encontrar el error y echarte fuera. Y eso no es académico, es lo contrario, sí. Así que no sé a dónde vamos a llegar con esto. Siento que deberíamos dejar de jugar. Quiero decir, porque es un juego. Es un juego de poder. Es un juego sobre quién controla qué narrativa. Obviamente hay fuerzas muy poderosas detrás. Por ejemplo, las redes sociales. Puedo publicar lo que quiera, ¿ves? Publicar cosas en lo que sea, LinkedIn, Facebook. Y entonces tengo trolls. Tengo a la persona que instantáneamente gritaría una y otra vez, esta señora Guerrero, troll de Putin es... Pero sucede a los 5 minutos de que publico algo. But it happens within the 5 minutes after I'm posting. So it's not random. Así que no es aleatorio, son personas que están esperando mi publicación para reaccionar al instante. Así que probablemente es un algoritmo, quizás sean bots. Pero entonces la pregunta es, ¿quién organiza estos bots? Y luego puedes comprobar la cuenta, por ejemplo. La mayoría de estas cuentas que hacen esto son cuentas anónimas, no son personas cara y nombre. Normalmente en X son cuentas con 50 seguidores. Así que probablemente sean bots, cuentas generadas automáticamente, por lo que cuando publico hay un algoritmo en mi contra. Quiero decir, esto es una denuncia organizada. Parte de esto es esta vigilancia, la ley de servicios digitales, Susana Subashoff, ya sabes, el capitalismo digital, este tipo de técnicas de control.
Y sabes, no sé cómo salir de esto. No soy un especialista en temas relacionados con Internet. No soy Peter Thiel. No estoy creando Palantir, ya sabes. Así que solo soy un usuario. Y sientes que estás totalmente bombardeado con cosas como esta. Y de hecho, psicológicamente no es tan fácil resistirlo, porque eso es lo que permanece en Internet. Sabes, si la gente entra en Wikipedia y me busca, parezco la persona más rara. Y sientes que lo que aparece en Wikipedia sobre mí no tiene nada que ver conmigo. Y entonces la pregunta es, ¿quién escribe esa entrada de Wikipedia? Quiero decir, en los últimos 2 años, literalmente pude observar cómo fui, ya sabes, degradado. ¿Cómo se dice degradado? Me rebajaron o me degradaron o algo así. Y sientes que, bueno, eso es lo que dice Wikipedia sobre mí. Me alegra que haya algunas personas que me conocen y que no creen lo que aparece en Wikipedia. Pero creo que efectivamente hay un problema. Y la verdadera cuestión es qué hacemos al respecto. No, yo también me di cuenta de lo mismo. Las personas que vienen con los ataques, los apodos, la propaganda putinista, al cabo de un tiempo se citan entre sí, como si esto fuera un marco académico establecido para darle más legitimidad. Pero de hecho, tuve uno de esos casos. Mi página de Wikipedia, en realidad tenía, no estoy seguro si aún lo tiene, pero bajo ocupación ponía propagandista ruso, y no profesor, sino propagandista. Así que ya sabes, hay activistas que hacen este tipo de cosas, y no estoy seguro de si está organizado por el gobierno o si simplemente son personas que realmente están convencidas de que están luchando la buena batalla, que de alguna manera están defendiendo, por ejemplo, a Ucrania, y yo estoy defendiendo a Rusia. Así que van a luchar contra esto y deshacerse de las personas que hablan en su nombre. Así que no estoy seguro de si realmente creen en sus propias tonterías o si simplemente son sí, Creo que es sistémico. Creo que está organizado de alguna manera, porque estamos bajo la Ley de Servicios Digitales Europea. Quiero decir, hay organización. Por ejemplo, no puedes leer Russia Today. Quiero decir, ¿por qué no podemos leer Russia Today? Tenemos el caso de 2 ciudadanos alemanes que viven en Rusia, Alina Lipp y Thomas Repper, que están haciendo blogs para informar sobre la situación de la guerra, lo cual es simplemente un reportaje legítimo de guerra, ¿verdad? Y han sido incluidos en la lista de sanciones de la UE, básicamente privándoles de sus derechos como ciudadanos. No pueden ir a Alemania aunque sean ciudadanos alemanes, lo cual es totalmente absurdo. Y no hemos visto una protesta. Normalmente eso debería ser un tema ciudadano, donde habría una gran protesta de los medios y la prensa alemana y de la gente diciendo, ya sabes, no se te pueden privar de tus derechos de ciudadano si tienes un pasaporte alemán solo porque estás escribiendo sobre la guerra. Sabes, quiero decir, realmente estamos cayendo muy bajo con esto ahora. Pero sí, quiero decir, hay una sensación general, creo, de que la guerra no intriga a mucha gente. Los movimientos pacifistas son débiles. En Alemania son débiles. Yo estuve en varias manifestaciones por la paz y ves 10.000, 6.000, 15.000 personas. No ves a 400.000 personas como vimos en el 83, cuando fue lo de los Pershing SS-20. Así que el movimiento pacifista es viejo, tiene más de 60 años. Los jóvenes no se están uniendo al movimiento pacifista. Sí, así que también tenemos muchos problemas en Europa, discrepancias culturales sobre quién tiene la hegemonía cultural, sobre qué discursos y qué grupos de edad, y así sucesivamente. Y así es como puede ir la cosa. Quiero decir, en Alemania tenemos una propaganda de guerra clara, un seguimiento de la guerra. Tenemos soldados en las escuelas, en las estaciones de autobús, tenemos fotografías de la Bundeswehr. Únete a la Bundeswehr, gran salario. Ven a la Bundeswehr. Así que tenemos una cláusula de paz en la Grundgesetz. Normalmente nuestro gobierno debería comprometerse con la paz y la diplomacia. Estamos hablando de Taurus. Así que realmente, porque obviamente hay un análisis estructural de izquierdas que hacer.
que es que en tiempos de guerra, como a la gente normal no le gusta la guerra, hay que silenciar las voces que abogan por la paz, ¿no? Porque si no, no puedes movilizar grandes mayorías para la guerra, ¿verdad? Tienes que argumentar que realmente Putin es imperialista y quiere tomar Kiev, Berlín, lo que sabes, todos esos argumentos que circulan. Y si hay voces prominentes que abogan por la paz y dicen, mira, quizás no sea así, quizás deberíamos verlo de otra manera, y quizás deberíamos distinguir entre lo que realmente está ocurriendo allí y cuáles son los intereses de seguridad rusos, y así sucesivamente una voz diferenciada, hay que silenciarla, porque si no, no puedes movilizarte para defender la libertad. Ya sabes, una cuestión de movilización. Y quizás la gente conozca a Anne Morelli. ¿Conoces a Anne Morelli, probablemente? No. Anne Morelli es una historiadora belga-italiana y ha escrito un libro sobre las 10 herramientas de la propaganda de guerra. Cómo es necesario orquestar, al igual que en la fabricación del consentimiento de Chomsky, cómo es necesario fabricar el consentimiento para la guerra y cuáles son las 10 reglas de la propaganda de guerra. Y estamos totalmente inmersos en esto. Quiero decir, la narrativa alemana es solo Putin es malvado, Occidente es bueno y no ha hecho nada. Así que se corta de raíz el argumento de que quizás tengamos una responsabilidad fundamental en toda esta ampliación de la OTAN. Si el enemigo ataca, siempre es brutal. Si atacamos nosotros, solo es defensa. Y luego Anne Morelli expone 10 puntos claros. El libro está en el mercado, creo que está en inglés en Amazon e incluso en Wikipedia. Y lo vives y sientes que eso es precisamente lo que hacemos. Y lo que me asombra, tuvimos 2024. Recuerdo que hace 10 años, en 2014, hubo grandes celebraciones en toda Europa, recordando los 100 años desde la Primera Guerra Mundial. Mandábamos a las clases escolares a los cementerios de Lorena, Riga, los estados bálticos y Eupen-Malmedy, y teníamos toda esa educación sobre nunca más, nunca más. Y eso fue hace 10 años. Y todo esto lo hicimos con dinero público, y 10 años después estamos gastando el mismo dinero en fomentar la guerra. ¿Qué ha pasado en 10 años? Es increíble. Incluso en términos puramente sociológicos, como observación, ¿qué le ha pasado a la sociedad? Es asombroso cómo en 10 años hemos podido inclinar los discursos. Bueno, parece que el problema más amplio del declive de la democracia y la aceptación de la disidencia en Europa es el hecho de que casi todos los argumentos ahora no solo son emocionales, sino que tienen una naturaleza moral. Es decir, como has dicho, se está llegando, supongo, al núcleo de la naturaleza humana. Es nosotros contra ellos, y se asignan valores de bueno contra malo. El problema en un escenario así es que, si siempre tienes razón y eres bueno, eso significa que cualquier oposición o disidencia sería entonces inmoral y errónea. Así que, de repente, acabamos en esta situación en la que aplastar a la oposición se ve como defender la democracia. Es bastante espectacular de ver. Todo el mundo está comprando esta idea, incluso los periodistas. Parece que se están convirtiendo más en guerreros de la información, porque todos tienen que defender la causa, más o menos. Y bueno, si siempre piensas que el mundo está dividido entre buenos y malos, entre nosotros, que solo queremos avanzar la democracia liberal, y por ejemplo, los malvados rusos que solo quieren invadir y construir un imperio, no puedes. Sí, toda la premisa de la seguridad internacional es que tienes que entender al oponente, tienes que mitigar sus preocupaciones de seguridad. Pero a esto lo llaman apaciguamiento, dicen. Así que ahora, la única manera de tener paz es si destruyes o derrotas a tu oponente, no solo al otro externo, sino también dentro de la sociedad. Si hay personas que no siguen la línea, entonces tú, por ejemplo, si eres un poco demasiado crítico, también tienes que ser erradicado, en efecto, porque no estás
Estoy totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. Y resulta que tengo un libro nuevo en el mercado en el que dedico un capítulo precisamente a esto, argumentando básicamente que existe lo que los griegos llamarían stasis, es decir, una guerra civil, si se quiere, entre fuerzas liberales y populistas. Las fuerzas liberales, al estar perdiendo apoyo y para poder defender la democracia, tienden a inventar enemigos externos e internos. Lo que sostengo es que hoy en día existe un centro liberal, formalmente liberal, pero ahora extremado o radicalizado. Ese centro ve que el apoyo democrático público está disminuyendo y para sacar adelante medidas que básicamente están erosionando la democracia, es decir, volviéndose cada vez más autoritarios, inventan enemigos. Hay un enemigo interno, que son las fuerzas populistas, AfD, Orbán, PiS, ya sabes, y los populistas deben ser derrotados porque son de derechas, así que necesitamos reducir el espacio de la democracia porque debemos defender la democracia contra los llamados populistas. Esos son los enemigos internos, domésticos. Y el enemigo externo es Putin. Putin es Hitler. Así que los liberales están inventando enemigos internos y externos para implementar medidas que en sí mismas están erosionando la democracia en nombre de defender la democracia. Creo que eso es, y lo hacemos en gran medida mediante la guerra judicial. Por ejemplo, Marine Le Pen es encarcelada y no puede presentarse a las elecciones por un caso de corrupción. Claro, sí, fue una sentencia judicial, ¿verdad? Pero si miras a Christine Lagarde o a Ursula von der Leyen, que ha sido condenada legalmente por el Tribunal de Justicia, ya sabes, por falta de transparencia sobre las vacunas el 17 de julio de 2024 y al día siguiente es elegida presidenta de la Comisión Europea. Te preguntas, ¿por qué una persona puede ser procesada por un tribunal con una sentencia en vigor y aún así convertirse en presidenta de la Comisión? ¿Y por qué otra persona que tiene una sentencia en su contra no puede ser candidata en unas elecciones? Sabes, quiero decir, aquí hay un problema de lawfare y es totalmente problemático para la democracia, porque si tenemos diferentes estándares legales, quién es procesado, quién no lo es. Por plagio, quiero decir, lo que traen contra mí, solo para darte este ejemplo. Pero Robert Habeck, el exministro alemán, en su tesis doctoral, en su libro académico, hay algo así como un 48% de plagio en su libro, ¿verdad? Y luego la Universidad de Hamburgo, porque hizo su doctorado en Hamburgo, tuvo una comisión rápida en 72 horas. Y la comisión dijo, no hay problema, hay mucha originalidad en el doctorado del señor Habeck, está totalmente bien. En cambio, yo tengo un 1,9% de errores, no un 48%, un 1,9% de errores. 1.9 mistakes, yeah? And the University of Bonn fired me. Y la Universidad de Bonn me despidió. Así que se podría argumentar que existen dobles raseros muy claros sobre a quién se persigue y a quién no. Por errores mucho mayores no se persigue a la gente y por errores menores se expulsa a las personas. Un sistema legal que no se basa en la igualdad ante la ley es un sistema no democrático. Esa es la esencia de la democracia, que la ley sea igual para todos los ciudadanos de una república, ¿verdad? Así que creo que nos enfrentamos a problemas fundamentales y creo que tienes razón en que la erosión del centro liberal, porque tienen miedo, les lleva a eliminar voces críticas. Creo que es una forma de autodefensa porque, como has descrito todo el tiempo, no argumentan, simplemente te acusan de difundir propaganda rusa. Parece que apela a la naturaleza de los seres humanos. Sin embargo, porque las sociedades abiertas sufren mucho durante las guerras y cuando están bajo amenaza. Es precisamente en esos momentos cuando el instinto humano de solidaridad grupal se activa y permitimos que menos personas se desvíen del grupo. Parece que la última década ha sido algo más difícil, si retrocedemos, como se mencionó antes, a 2016 con la elección de Trump. Se decía que todo esto era, ya sabes, Russiagate, que los rusos estaban detrás de todos los referéndums, desde el Brexit hasta cualquier elección que saliera mal.
Así que tuvimos que buscar a todos esos enemigos internos que supuestamente conspiraban en secreto con los rusos. Y luego es reemplazado casi de inmediato por la COVID. Y después es lo mismo. ¿Quién no está siguiendo esta gran amenaza? Todos tienen que seguirla, acatar las normas. ¿Quién es el que la está socavando? Y de nuevo, tenemos que purgar la sociedad también. Y luego, por supuesto, esto es reemplazado inmediatamente por la invasión rusa de Ucrania. Y otra vez, ¿quién está ahí fuera, intentando no entender, sino legitimar la invasión rusa? Así que de nuevo, tenemos que buscar a estos enemigos internos, a quienes purgar. Quiero decir, ha sido una década de esto. Así que se puede entender por qué la población, especialmente la generación más joven, para ellos, esto se ha normalizado. Esto ya no tiene nada que ver con una sociedad libre. Esto es purgar a la oposición. Y tienes razón al señalar la guerra como un factor para hacer esto. La guerra es el momento de contracción. ¿Y quién es el traidor durante una guerra? Quiero decir, tuvimos una guerra contra el COVID, Macron habló de una guerra contra el virus, así que estábamos en una situación de guerra. Fue muy extraño que Macron hablara de una guerra contra el virus porque no se dispara un virus con tanques o bombas o lo que sea. Pero utilizamos la terminología de guerra contra el COVID y luego llegó Ucrania. Y la guerra es, quiero decir, hay una contracción sociológica. En tiempos de guerra, la sociedad no puede permitir opiniones disidentes porque entonces son vistas inmediatamente como traidores al país. Landesverrat, alta traición. ¿Cómo se dice alta traición? Hochverrat. Ya sabes, Landesverrat, Hochverrat y alta traición. Y ser un Landesverräter es lo más malvado que se puede ser. Básicamente estás traicionando a tu país. Y la cuestión es que no es algo nuevo. Recuerda el caso Dreyfus. Recuerda a Dreyfus, ya sabes, que era general y luego también fue arrinconado en el ámbito antisemita. Y legalmente no había nada, años después se descubrió que simplemente no había nada en el affair Dreyfus. Pero durante años fue el caso de alguien que tenía una opinión diferente sobre esto. Así que creo que tienes razón al señalar que la contracción del espacio público y la libertad de expresión es un fenómeno de guerra. Y una sociedad en guerra, o que se encamina hacia la guerra, ya no puede permitir el libre intercambio de opiniones. Es una pena, porque pensaba, sinceramente, mi decepción personal es que creía que en Europa ya habíamos superado eso. Quiero decir, inventamos la Unión Europea. Europa ya no está en guerra. Tuvimos 70 años de entendimiento franco-alemán, una arquitectura de paz con Rusia. Sabíamos que no dividimos la academia, la ciencia o las artes por nacionalidades. Y entonces empieza lo de Rusia. Y luego expulsamos a los artistas rusos de Alemania, ya sabes, los pianistas y todos los demás. Los echamos de nuestros teatros, aunque admiramos a los artistas rusos. Y en algún momento renacionalizamos la ciencia y renacionalizamos las artes. Aunque somos europeos y sabemos que, en términos de la Ilustración y del humanismo, no existe el nacionalismo en las artes ni en la ciencia. Quiero decir, ¿recuerdas la Universidad de Bonn? Yo estuve allí en febrero del 22. Cuando empezó la guerra, recibimos una carta del director diciendo que si teníamos un grupo de investigación con académicos rusos, debíamos expulsarlos y contratar a ucranianos. Pero la ciencia no trata de nacionalidades. La ciencia trata de capacidad, más allá de la nacionalidad, ¿verdad? Quiero decir, lo importante es el valor de la ciencia. No es relevante si eres un matemático ruso o alemán o, ya sabes. Quiero decir, esa es nuestra cultura. Así que lo que siento o lo que me molesta profundamente es la traición o la ruptura de nuestros propios estándares civilizatorios, lo que estamos haciendo aquí. O, por ejemplo, que estamos infringiendo el derecho internacional cuando sancionamos fortunas rusas o dinero ruso, ya sabes, en bancos suizos. Incluso, quiero decir, en tiempos de guerra anteriores no infringíamos tanto nuestros propios estándares legislativos. Y eso me resulta inquietante.
Iba a decir, las sanciones a ciudadanos alemanes a los que no se les permite regresar a su propio país. Pero no hay ninguna ley detrás de esto. Esto es solo una decisión ejecutiva, ¿no? Sin fallo judicial. Quiero decir, ni siquiera un juez lo ha visto. No hay posibilidad de defensa, no hay ningún tribunal al que puedas acudir para defenderte, porque es una directiva de la UE estar en una lista de sanciones. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Quién te saca de la lista de sanciones? Quiero decir, es inquietante. Es realmente inquietante. Sí. Esta idea de no aceptar, o, ya sabes, despedir a académicos rusos para contratar a ucranianos, pensé que ya habíamos superado esto de odiar a la gente por su nacionalidad. Incluso me preguntaron, ¿debemos odiarlos a todos, o solo a los soldados, a los adultos? ¿Debemos odiar a los recién nacidos rusos? Quiero decir, ¿debemos odiarlos a todos? Me resulta muy extraño la postura, el lugar en el que estamos ahora mismo. Érase una vez, al menos, que distinguíamos entre la sociedad civil y los partidos de guerra y la acción militar en el campo. Así que, mira, cualquier guerra liderada por Estados Unidos, ya sea en Afganistán, ya sea en Irak, no sancionamos a Starbucks ni a ninguna empresa estadounidense porque los estadounidenses estuvieran en guerra. No hicimos eso. No sancionamos productos en los supermercados, pero simplemente expulsamos los productos rusos de los supermercados cuando empezó. No hicimos lo mismo con la invasión estadounidense de Irak. Así que aquí también hay un doble rasero. Eso es lo primero. Pero también hubo una época en la que la guerra en sí, que ya es bastante mala, sí, no afectaba a la ciencia, las artes o la sociedad. Y eso es lo que yo llamaría en alemán la Europa. Esa fue la lección aprendida del siglo XX. Fue entonces cuando volvimos y dijimos, podemos hacer cooperación y entendimiento entre la juventud franco-alemana. Y esa es la base sobre la que construimos la UE, que ahora está totalmente pervertida. Pero básicamente estamos erosionando el fundamento de lo que aprendimos en el siglo XX. Y para mí esto es muy, muy malo. Recuerdo que empezó con cierta cautela en 2022. Primero comenzaron a decir, bueno, ya sabes, los atletas rusos, de alguna manera, están promoviendo a Rusia, así que también forman parte de la maquinaria de guerra de Putin. Los empresarios, bueno, también pagan impuestos, así que forman parte de la maquinaria de guerra de Putin. Y luego empezamos a ir contra académicos, turistas, jugadores de ajedrez. Quiero decir, cualquier persona rusa se convirtió esencialmente en un objetivo legítimo. Cualquiera podía aportar legitimidad a Rusia. Y ahora hemos llegado a un punto en el que ya no tenemos que buscar excusas. En cambio, se ha convertido en una señal de virtud y casi tienes que justificarte o explicar por qué se permite que algunos rusos participen o incluso lleguen a tu país. Es una situación muy extraña. No sé cuántos millones, creo que tenemos 4 millones de rusos en Alemania. Ya sabes, los alemanes del Volga que llegaron en los años 90. Tenemos muchas parejas germano-rusas que están en Alemania. Quiero decir, es realmente extraño lo que está ocurriendo. Por cierto, para tu información, hay un libro muy, muy bueno de mi coautor, Endgame Europe, Hauke Ritz, que escribió un libro fantástico sobre por qué odiamos tanto a los rusos. Es un libro de 300 páginas. Ojalá este libro pudiera publicarse en inglés. Ahora se está traduciendo al italiano, sí, pero obviamente el inglés sería mejor. Hace un análisis muy extenso a lo largo de todo el siglo XX sobre cómo podríamos haber acabado en este extraño odio hacia Rusia y los rusos, probablemente también inducido culturalmente, lo que significa que nadie habla ruso. Sabes, si todo el mundo habla inglés, todo el mundo ha estado en Nueva York y ha encontrado Nueva York, la gran manzana, súper genial, o Londres, ya sabes, entonces tienes acceso a eso. No tienes acceso a Rusia.
Es un idioma diferente. Nadie ha estado en un intercambio juvenil, pocas personas han estado en Moscú. Esto también es muy interesante respecto a Alemania, porque tenemos a los 16 millones de antiguos ciudadanos de la RDA que estuvieron en la esfera de la Unión Soviética. Y se ve en las encuestas la clara división sobre la guerra entre los alemanes del este y del oeste. Alemania del Este está totalmente en contra de esa guerra porque algunos de ellos todavía hablan ruso y están familiarizados con el intercambio entre Alemania del Este y Rusia. Así que, básicamente, La familiaridad permite más de la familiaridad. y eso es lo que aprendimos en Europa. Quiero decir, todo el esfuerzo europeo del siglo pasado ha sido conocernos, crear el programa Erasmus, hacer intercambios juveniles, que los estudiantes viajen por nuestros países, aprender los idiomas de los demás, y entonces entiendes que él es una persona como tú y como yo, y que no hay tanta diferencia entre un finlandés, un italiano, un alemán o un portugués, ¿verdad? Y ahora hemos construido esta barrera en nuestras mentes de que la vida normal rusa sería tan diferente, tan incómoda y lo que sea, la bestia rusa, por así decirlo. Y eso es realmente asombroso que funcione en Europa. ¿Realmente sientes, para qué desperdiciamos 70 años de integración europea? Esa es mi pregunta. Sí. Sí, no, la suspensión de los contactos humanos. Creo que eso tendrá enormes consecuencias. Y es la lógica general que hay que ser capaz de entender, ponerse en el lugar del oponente. Ese es el camino hacia la paz. Cuando los rusos invadieron Ucrania, nuestra exministra de Asuntos Exteriores, de hecho, lo primero que dijo fue: este no es el momento de entender, es el momento de condenar, lo cual es una declaración notable. Pero claro, ella es un poco belicista. Y sí, esa es la dirección que tomamos. Hasta hace 3 años, este país tenía norma. No enviábamos armas a países en guerra. Y siempre hemos fomentado la diplomacia y las negociaciones. Ahora llevamos 3 años boicoteando incluso la diplomacia. Olvídate de las negociaciones. Incluso hablar con la otra parte no solo se rechaza, sino que se considera una especie de virtud moral el hecho de no hablar siquiera con ellos. Así de buenos somos. Y por supuesto tenemos a un ex primer ministro y secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que básicamente repite el mantra de que las armas son el camino hacia la paz, algo que ahora sigue todo el país. Es aterrador que todo el país se haya unificado en torno a esto, que de alguna manera se considere normal. Es realmente impactante. Recuerda Oslo. Quiero decir, Oslo era el lugar para las conversaciones de paz. Fue el lugar del Acuerdo de Oslo en el conflicto entre Israel y Palestina a finales de los años 90. Fue el lugar, ya sabes, Camp David, Oslo. Quiero decir, tienes todos estos. Yo estuve en Oslo un par de veces y allí tienen este Instituto de la Paz y ya sabes, hay una cultura. Pero Finlandia es similar. Tuvieron esta finlandización, una especie de topos especial de la cultura de la política exterior finlandesa. Y ahora tienen una frontera. Han cerrado la frontera con la OTAN. Sí. Y así, la frontera que estaba abierta y había muchos rusos que tenían casas de campo, ya sabes, quiero decir, dispersas y bonitas, casas de campo en el lado finlandés, ¿verdad? Que básicamente hacían buenos negocios para la parte finlandesa. Y ahora, debido al compromiso con la OTAN, tuvieron que cerrar las fronteras con, ¿cómo lo llamáis? Stacheldraht, alambre de espino, ya sabes, esas cosas de hierro. Cosas de hierro. Sí, básicamente los finlandeses estaban traicionando o dejando de lado 70 años de un acuerdo especial. Finlandización, una especie de enfoque geoestratégico con Rusia. Y luego tengo amigos finlandeses que me dicen que eso es totalmente absurdo. Quiero decir, para esos finlandeses que viven allí les parece totalmente absurdo porque nunca hubo ningún estrés real con el lado ruso, ¿verdad? Así que esto se impone a las sociedades. Y la verdadera pregunta es cómo nosotros, los europeos y los académicos, ¿cuáles son nuestras posibilidades de salir de esto? Aparte de hablar entre nosotros y decir que esto es problemático.
Gracias por la conversación. Pero, ¿cuáles podrían ser los medios para movilizarnos, para llegar a otros académicos con lo que queremos y pensamos? Quiero decir, ¿cuáles serían las herramientas para sacarnos de esto? No es tan fácil porque te expulsan. Siento que ya estoy expuesto. Probablemente te pasará a ti, yo voy allí, tú vas allí. Y de nuevo, soy honesto, Pavik y un par de personas más. Entonces lo que ocurre es que los demás se silencian. Sí, porque nadie quiere esto. Quiero decir, todos tienen hijos, todos tienen un alquiler que pagar. Y así estamos silenciando nuestras plataformas de pensamiento, que es la universidad. Sí, me he dado cuenta de eso. Pero esa es también la cultura de la intimidación. Ese es todo el propósito. Recibo correos electrónicos de antiguos altos diplomáticos del país y de otros académicos, pero nadie se atrevería a exponerse en público, porque entonces les pasaría lo mismo. Así que... Exactamente lo que yo experimenté. Sabes, hay 500 profesores en la Universidad de Bonn, que es una universidad enorme y muy inteligente. No quiero hablar mal de la Universidad de Bonn, es una universidad muy inteligente. Me encanta estar allí, me encanta enseñar allí. Ciudad inteligente, lugar inteligente, todo está bien. Y tienen un clúster de excelencia, sí. Así que muy buenos matemáticos allí. Y lo que ocurre es que abiertamente no hay apoyo porque la gente está silenciada o intimidada. Pero a puerta cerrada recibes los correos electrónicos. Ya sabes, señora Gueró, es realmente tan trágico lo que le está pasando. Pero en proporción, las personas que me escriben son 5 profesores de 500. Así que es un 1%. Un 1% que habla conmigo. Sí, un 1%. Es extraordinario. De todos modos, quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que vuelvas a participar, ya que hay muchos temas que también quiero tratar sobre la democracia en Europa y el futuro de la integración europea. Pero supongo que eso se convierte en un gran tema por sí solo. Así que, gracias de nuevo. No, te lo agradezco. Y si pudieras mantenerte en contacto de cualquier manera y quizás pensar junto a otros que también se ven afectados por lo que está ocurriendo, crear una pequeña red. Creo que todo esto sería útil. Y si pudiéramos organizar esto a través de las fronteras, porque vemos que tú tienes el problema, yo tengo el problema en 2 países europeos diferentes, creo que es momento de alguna acción decente. No movilización, pero creo que no deberíamos... Quizás esta conversación ayude a alertar a otros, porque mi sensación es que cuando los países pierden las universidades, pierden su pensamiento. Es una especie de ruptura epistémica enorme, ¿verdad? Si pierdes las universidades como lugar de intercambio abierto, entonces la sociedad también se ve traicionada. Así que no es solo un problema de los académicos, es un problema de la sociedad que está perdiendo las universidades. Is that breaks of you? Egor alguna upgrade made. Es es un Kim Berkeley. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Bye.